Sjögren México presenta Consultas que alivian. El 23 de julio se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Sjögren. En Fundación Sjögren México preparamos un proyecto al que denominamos Consultas que alivian, en el cual encontrarás no solo información, sino el conocimiento oportuno de médicos de alta especialidad con el objetivo de contar con una herramienta más para tomar la salud en nuestras manos. Y estamos sumamente contentas que para esta primera consulta que alivia contemos con la presencia del doctor Dionisio Galarza Delgado, médico reumatólogo, jefe del Centro de Especialistas de Artritis y Reumatismo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Dionisio tiene un currículum bastante extenso que puedes encontrar en internet. Para este espacio, nosotros quisimos iniciar la consulta presentándolo de una manera muy distinta a la usual. Para ello, mi compañera Leida Flores preparó para él su currículum del alma. Esperando que tanto el inicio como en la serie de capítulos donde el doctor Galarza participa sean disfrutables, pero sobre todo contribuyen a tu bienestar, desde Fundación Sjögren México te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Lorena. Doctor, muchas gracias por compartirnos un poco de su ser. Todo lo contrario, Aleida. Yo soy el agradecido. Gracias. Pues voy a dar lectura a su currículum del alma. Dionisio, llamado Dioni Unicho por sus seres queridos y amigos más cercanos. Después de un largo día de trabajo, disfruta mucho llegar a su casa y estar con su familia. Para usted es muy gratificante perderse en una muy buena lectura, en una buena película o una que otra serie de televisión. Nos asegura que lo más importante es su familia y en verdad disfruta mucho su compañía y no encuentra ninguna actividad alguna en casa que le disguste. Su pasatiempo favorito es correr y en sus días libres puede ejercitarse más tiempo y con mayor tranquilidad. También disfruta mucho ir a su quinta y dormir para recuperar su energía. Se considera una persona optimista y muy disciplinada, lo que para ustedes es su mayor virtud. Su personaje favorito, Nelson Mandela. Su libro favorito, Las 18 leyes de la naturaleza humana. Su frase favorita es de Winston Churchill. Nunca cedas, ni en lo grande ni en lo pequeño. Nunca cedas como no sea principios de honor o de sentido común. La persona que más admira es a su papá, por su gran integridad, honestidad, fortaleza, pero sobre todo por el gran amor que tiene por su familia. Doctor, su mayor temor es perder alguna facultad física o mental que le impida seguir disfrutando la vida, pero sobre todo que no le permita seguir disfrutando a su gran tesoro, su familia. La cualidad que más aprecia de una mujer es la entrega y su lealtad. De un hombre, la laboriosidad y su honestidad. Del ser humano, la humildad. Considera que la belleza es un solo reflejo de la belleza interna. Para las generaciones venideras, les desea que en su llegada a este mundo encuentren paz, un planeta limpio y menos desigualdad entre la gente. Le gustaría eliminar del mundo la necesidad de las personas a buscar la felicidad a través de las adicciones y que los seres humanos no solo fuéramos solidarios en tiempos de crisis, sino siempre. Desea que al final de su vida, cuando tenga que dejar este mundo, pueda voltear atrás y ver que ha contribuido para que muchas personas sean empáticas y sensibles a las necesidades de los demás habitantes del planeta, sin importar que estos habitantes sean humanos o no. Muchas gracias, doctor. Todo lo contrario, Leida. Gracias a usted. En este primer episodio queremos preguntarle al doctor Dionisio sobre la temática de las enfermedades autoinmunes. Doctor, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Sí, Lorena. Las enfermedades autoinmunes son padecimientos que se originan en una disfunción, una función anómala
del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es nuestro sistema de defensas corporales contra virus, bacterias, cualquier tipo de microorganismo del medio ambiente exterior. Yo frecuentemente les digo a mis pacientes que se imaginen que el sistema inmunitario es nuestro ejército y que tiene muchos soldados. Algunos de ellos son células, algunos de ellos son anticuerpos, proteínas que circulan en la sangre con esta función de protección, pero es como si fuese un golpe de estado. Nuestro ejército, en vez de atacar al ejército contrario, nos ataca a nosotros mismos. Las enfermedades autoinmunes son muy amplias, pueden afectar múltiples órganos y sistemas, no únicamente presentarse como enfermedades reumatológicas, hay enfermedades autoinmunes endócrinas, por ejemplo, que afectan a la glándula tiroides o el páncreas o el sistema gastrointestinal o que afectan el hígado. Y mi campo principal, naturalmente, se enfoca a los padecimientos autoinmunes reumatológicos. Y es importante señalar que estas condiciones se han incrementado tremendamente en los últimos 30 años. ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes más comunes? Las enfermedades autoinmunes más frecuentes son principalmente la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la escleroderma, las conocidas como miopatías inflamatorias, dermatomiositis, polimiositis, enfermedades del tejido conectivo como la indiferenciada del tejido conectivo o la enfermedad mixta del tejido conectivo, entre otras. Son las más comúnmente observadas. Hay otras que vemos aquí en esta práctica clínica como la espondilitis anquilosante. Yo diría que desde el punto de vista reumatológico, estas son las más frecuentemente vistas. Pero sí quisiera destacar que hay enfermedades autoinmunes que afectan, por ejemplo, al sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, que ese ya es el terreno del neurólogo, o enfermedades como la cirrosis biliar primaria, que sería el terreno del gastroenterólogo o del hepatólogo. Y de ahí mi insistencia en señalar que las enfermedades autoinmunes pueden afectar prácticamente cualquier órgano, aparato o sistema del organismo humano. Doctor, una de las confusiones más frecuentes es ¿qué es una enfermedad autoinmune y qué es un reumatismo? Reumatismo es un término que básicamente se refiere a la presencia de cualquier dolor del sistema músculo-esquelético. El reumatismo puede ser un reumatismo localizado. Hablamos de reumatismos, por ejemplo, del hombro doloroso causado casi siempre por una tendinitis, una inflamación de los tendones, las cuerdas que sujetan los músculos a los huesos para facilitar su movimiento. Puede haber un reumatismo que afecte la zona de la espalda, reumatismo muscular, de la zona del cuello cervical. Y hay reumatismos generalizados como el síndrome de fibromialgia, pero ninguno de esos reumatismos es de carácter autoinmune. Ya la enfermedad autoinmune es, como dije previamente, aquella en la cual el sistema inmune ataca al propio paciente. Usted nos ha hablado en ocasiones anteriores de la importancia de que sea un reumatólogo quien atiende este tipo de enfermedades con un diagnóstico muy preciso. Es crucial. El médico especializado en el diagnóstico, en el tratamiento, en el cuidado integral de un paciente con enfermedades autoinmunes reumatológicas, sin duda alguna, es el reumatólogo. Tiene una preparación que aquí en el caso de esta Universidad Autónoma de Nuevo León es después de concluir su carrera de médico cirujano partero por 6 años y hacer 1 año de servicio social, realiza una preparación de 4 años en la especialidad de medicina interna y después 2 años de una subespecialidad en reumatología. Y hay algunos de nosotros que hacemos después un posgrado. Yo, después de haber realizado mi entrenamiento esencial o básico, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a realizar un programa de fellowship en inmunología clínica como una forma de acentuación. Entonces, realmente se requiere una preparación de muchísimos años. En mi caso fueron 14 años de preparación
para llegar a ser un médico capaz de diagnosticar correctamente, en forma precisa, a los pacientes que tienen diversos síntomas reumatológicos, como pueden ser dolor articular, inflamación articular, rigidez articular, a veces fatiga y a veces muchos otros síntomas dependiendo de cuál sea la enfermedad. Claramente observamos que la educación en el campo de la reumatología se ha ido extendiendo porque el paciente acude por vez primera con el médico general. Por eso nuestra Facultad de Medicina tiene la materia de reumatología para los alumnos en el 5º año de la carrera, a fin de proveerles de los conocimientos básicos para que puedan detectar los casos y aquellos con enfermedades reumáticas autoinmunes sean referidos al reumatólogo, sobre todo de manera oportuna, que no lleguen tardíamente, porque como todo en medicina, si un diagnóstico se hace de manera temprana, el pronóstico va a ser mucho más favorable para el paciente. A veces nos llegan pacientes ya en estadios muy avanzados de la enfermedad y se les puede ayudar, pero nunca como aquellos que tienen un corto tiempo de evolución. En esta particularidad que nos hablas de un paciente que viene hacia ti y tú tienes que hacer o armar el diagnóstico, sabemos que en el proceso involucras inclusive a varios médicos especialistas en un como proceso, lo vuelvo a repetir, que le llamas interconsulta. ¿Por qué es importante que el paciente tenga conciencia y la paciencia de ir a consultar con los médicos que tú nos indicas? La clave de la respuesta a esa pregunta está en la naturaleza, vamos a decir, multisistémica de muchas enfermedades autoinmunes que afectan mucho más allá de las articulaciones, que pueden afectar órganos internos, que pueden afectar los ojos, que pueden afectar la boca, que pueden afectar el sistema digestivo, el sistema respiratorio, que pueden afectar los riñones, que pueden afectar el sistema nervioso central, que pueden afectar la sangre, de tal manera que efectivamente en muchas ocasiones requerimos, sobre todo en enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, en pacientes con síndrome de Sjögren, naturalmente, en otras enfermedades como escleroderma, que sea un manejo que, si bien el coordinador, vamos a decir, es el reumatólogo y es el responsable principalísimo, pero debe de apoyarse cuando sea necesario en otros especialistas. Si un paciente con lupus tiene afectación de la piel y de las articulaciones, pero también tiene afectación del riñón, naturalmente el apoyo del nefrólogo, del especialista en enfermedades renales, será crucial. En el caso del síndrome de Sjögren, frecuentemente, por supuesto que nos apoyamos, yo diría invariablemente, en el oftalmólogo, puesto que uno de los síntomas principales va a ser la afectación de los ojos con ojo seco. Nos apoyamos en especialistas en otorrino, porque a veces hay afectación en nariz o hay afectación en oídos. Nos podemos apoyar en especialistas de la salud dental, naturalmente, porque hay boca reseca y hay también pérdida de piezas dentales. Entonces, en general, digamos, los pacientes así lo comentan, como que el reumatólogo es como el director de orquesta y es el responsable principal, pero claro, siempre en buena comunicación, en un trabajo conjunto, armónico con los demás especialistas para que el paciente reciba una atención integral, es decir, no polarizarse, no enfocarse a un solo segmento, sino que es la función, y uno esto lo tiene desde que estudia medicina interna, de ver al paciente en forma absolutamente integral. Yo le digo a mis alumnos de medicina desde hace muchos años que uno, al ver a un enfermo, tiene que tomar en cuenta no solamente el plano biológico, tiene que tomar en cuenta el plano psicológico, tiene que tomar en cuenta el plano social, tiene que tomar en cuenta incluso el plano espiritual. O sea, somos personas y obviamente no es el propósito de la medicina la fragmentación, sino por el contrario, un manejo holístico, lo más completo posible. Muchísimas gracias por esa aclaración, porque
A veces nos han comentado pacientes que puede ser desgastante a lo mejor el estar visitando a tantos médicos, y considero importante hacer conciencia de esta multidimensionalidad que requiere la atención de enfermedades o condiciones autoinmunes. ¿Qué esperanza tienen después de recibir el tratamiento de llegar a llevar una vida normal? Ha habido un avance formidable en los últimos años en el terreno de la reumatología y las enfermedades autoinmunes, sobre todo con el entendimiento de los procesos que originan las enfermedades autoinmunes, como la interacción de la genética de la persona, de los genes que heredamos de nuestros padres y nuestros abuelos, en su interacción con factores llamados epigenéticos, que son los hábitos desde la nutrición, el ejercicio, el descanso, el control de las emociones, como factores ambientales, desde a veces virus o bacterias del medio ambiente, la contaminación tan tremenda que tenemos en ciudades como Monterrey, los factores hormonales en el caso de muchas enfermedades autoinmunes, cómo esta conjunción de factores va a determinar la aparición de una condición de tipo inmunológico. Este entendimiento de por qué se originan las enfermedades autoinmunes ha originado que ahora poseamos herramientas terapéuticas, medicamentos diseñados. Ya no son las antiguas bombas que utilizábamos. En los años 80 del siglo XIX, Paul Ehrlich, un gran inmunólogo alemán, él hizo una predicción de que un día íbamos a disponer en la medicina y en la reumatología en particular, la inmunología, de misiles. Él le llamó the magic bullets, como balas mágicas, que en vez de que eran bombas que iban a hacer la función que se estaba buscando de controlar las enfermedades, pero a expensas de muchos efectos adversos, muchas reacciones adversas para el paciente. Iban a ser medicamentos que iban a atacar un blanco muy específico, a bloquear una célula o a bloquear una molécula, y este principio de selectividad hoy lo estamos viviendo con los medicamentos de tipo biológico. El concepto más importante que le transmito yo a los pacientes es, primero que nada, que si bien es cierto que no existe aún una curación definitiva del padecimiento autoinmune, se puede mejorar grandemente su calidad de vida y sus años de vida saludable si lleva el tratamiento apropiado, porque empleamos no solamente fármacos para paliar los síntomas, sino medicamentos para, coloquialmente hablando, atacar la raíz de la enfermedad. Y en esas condiciones, ahora vemos que, por ejemplo, las pacientes con lupus, que en los años 50 a 5 años, 50% de ellas ya estaban muertas. Hoy estamos hablando de que pacientes con lupus a 5 años, 98% de ellas están vivas y están en buenas condiciones. Antes no podían tener hijos, por ejemplo, ahora pueden tener hijos bien controladas con el perinatólogo, ginecólogo y el reumatólogo. Y para todas las enfermedades autoinmunes en general, la expectativa de un pronóstico favorable se ha incrementado muchísimo. Entonces, definitivamente hay que transmitir un mensaje de esperanza, de optimismo, fundado en la realidad, no fundado en buenos deseos, sino que verdaderamente estamos viviendo lo que se hizo también como un vaticinio en los años 80, que íbamos a entrar a la época dorada de la reumatología, y afortunadamente hoy día diría yo que más del 90% de los pacientes que atendemos mejoran sustancialmente su enfermedad, e incluso hay pacientes que llegamos a el estado de remisión. Remisión es lo más cercano a la curación, donde están libres de síntomas. Doctor, me gustaría enfatizar que nos platiques más de este estado de remisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pacientes para poder llegar a la remisión, pues si se puede, total de los síntomas? El trabajo es de equipo, es una mancuerna, paciente y médico, doctor y paciente. Es un trabajo en el cual cada quien hace la función que le corresponde. El médico primero estableciendo el diagnóstico correcto, o sea, ninguna enfermedad
puede salir adelante el paciente si no tiene un diagnóstico correcto. Esa es la primera parte importante. Por parte del doctor, desde luego, es prescribir el medicamento que considere óptimo para su paciente. El paciente, dentro de sus múltiples responsabilidades, quizás la primera es tener una conciencia plena de la importancia de su rol. Hoy la medicina tiene que ser muy participativa. Participativa significa que el paciente no es un ente pasivo que únicamente va a hacer lo que le diga al paciente de tomarse tal o cual pastilla. El paciente debe asumir un rol protagónico y tener esa conciencia, decía yo, del autocuidado, de tener los buenos hábitos que hacía ya también alusión, nutrición, ejercicio, descanso, control de las emociones y depositar su confianza en su doctor. Yo creo que todos estos son elementos que contribuyen fuertemente a que se alcance el estado de la remisión. Y por parte del doctor se trata de prescribir un tratamiento y reevaluarlo para medir lo más objetivamente posible qué tal está respondiendo el paciente al tratamiento. No únicamente basarse en una impresión subjetiva, sino contar con herramientas que llamamos de clinimetría, donde vamos a tener una métrica numérica en muchas ocasiones en pacientes con artritis reumatoide o con lupus o con síndrome de Sjögren, de qué tanto está mejorando nuestro paciente. Y si está mejorando, seguimos por ese camino. Si no está mejorando, hay que enmendar el camino y buscar otras alternativas. Sí se requiere, obviamente, fortaleza de parte del paciente, se requiere resiliencia, se requiere una capacidad de adaptación. Es evidente que cuando nos hacen un diagnóstico de una enfermedad crónica, uno atraviesa en cierta manera una fase de duelo con las diferentes etapas del duelo, desde la negación, el enojo, la depresión, la aceptación, y después decir, bueno, esto es un tropezón en la vida y el cual debo asumir cabalmente para poderme sobreponer y continuar adelante, como decía yo, lo hacen la gran mayoría de los pacientes. Tomar la salud en nuestras manos. Esa es la invitación. Esa es la invitación, tomar la salud en nuestras manos porque depende mucho de nosotros y de nuestras elecciones que hacemos en forma diaria, a veces de manera muy automatizada. Yo creo que aquí, por eso, digamos, esta separación de que el cuerpo y la mente es algo utópico. En realidad estamos hablando de una unidad y de que todo está conectado. Entonces, nuestra mente afecta a nuestro organismo a través de mecanismos neuroendocrinos, afecta el sistema inmunitario, de ahí la importancia de la estabilidad emocional y la buena calidad de los pensamientos y el control de las emociones negativas y hacer frente a las adversidades. Y un elemento, un ingrediente que yo diría es también determinante, es el apoyo familiar. Naturalmente que si tenemos el apoyo de nuestra familia, es mucho más fácil hacer frente a esta clase de enfermedades. Me gusta mucho eso que dices del mensaje esperanzador porque habla de que en algún momento tú consideras posible la sanación o la remisión del paciente. Sin embargo, quiero preguntarte por los momentos en el que tienes al paciente en tu consultorio y le tienes que dar el diagnóstico de que tiene una enfermedad autoinmune que sabemos que es crónico, degenerativa y que tiene su gravedad. ¿Qué es lo que pasa con el doctor Dionisio internamente cada vez que se presenta esta situación? ¿Cuáles son tus emociones ahí? Bueno, pues digamos que en primer lugar yo empatizo con el paciente. Digamos que tengo una capacidad natural para empatizar con los pacientes. Considero que tengo suficiente sensibilidad para ponerme en los zapatos de la persona que tengo enfrente de mí. A mí me gusta mucho ayudar por naturaleza. Me gusta mucho ayudar en general a la gente, a todo mundo. O sea, es algo que está en mi ADN, tratar de ayudar.
y creo que está en el ADN de la mayoría de los doctores, sin duda alguna. Y puesto que he acumulado mucha experiencia a lo largo de los años que tengo de ejercer reumatología, como me mantengo bastante actualizado en esta ciencia, en esta disciplina de la medicina, estoy bastante al día en lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos, en Europa. Voy anualmente a los congresos europeo, norteamericano, y no nada más acudimos ahora como espectadores, llevamos investigación general en nuestro centro. Entonces, eso me da una enorme confianza y es excepcional cuando al dirigirme a un paciente y darle su diagnóstico y comentar con él las opciones de tratamiento y el pronóstico, que yo no tenga una enorme confianza, optimismo en que le va a ir bien a ese paciente, porque así lo he observado a lo largo de muchísimos años y sobre todo utilizando los medicamentos correctos y utilizando las estrategias adecuadas. Entonces yo generalmente creo que soy capaz de transmitir ese optimismo, esa esperanza a los pacientes y reitero la importancia del factor actitud. Eso se ha estudiado en muchos campos de la medicina. Recuerdo un estudio muy interesante hace algunos años donde había dos grupos de pacientes con cáncer de mama en la misma etapa de evolución el cáncer de mama. Y eran mujeres de las mismas edades, todas las condiciones iguales. La única variable distinta era la actitud. Había un grupo que era de actitud optimista y otro grupo que era de actitud pesimista, porque sí hay personas optimistas y pesimistas. Entonces, les dieron el mismo tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugía, etcétera, y lo siguieron a un tiempo determinado, 5 o 10 años. Y vieron que la sobrevida de las personas que tenían actitud optimista era muy superior a las que tenían actitud pesimista, siendo que era la misma enfermedad biológicamente idéntica, que recibieron prácticamente el mismo tipo de tratamiento. Pero ahí resalta la importancia de la actitud. Pero mucho de la actitud del paciente se deriva de la actitud que el médico le sepa transmitir, porque hay desafortunadamente algunos colegas que transmiten un mensaje todo lo contrario de esperanzador, o sea, transmiten un mensaje de que, bueno, usted se tiene que resignar, ya no hay mucho que podamos hacer por usted. Y ese tipo de mensajes a veces incluso atentan contra lo básico del profesionalismo y de la ética de un médico. En el sentido, yo he sido testigo de casos muy deplorables de gente, médicos, especialistas, incluso del área, que le dijeron a los pacientes, no, usted ya no se puede hacer nada por usted, resígnese y pues ya aprenda a vivir así, va a quedar discapacitado para el resto de su vida. Son mensajes totalmente equivocados, infundados, equivocados, y que obviamente no reflejan esa básica empatía y sensibilidad que debe tener un médico para tratar pacientes. Un médico que se convierte en el testigo de la salud, en el testigo de la mejora. Eso es lo que tú promueves con tus colegas. En el testigo y que además sea un facilitador. La función del médico es ser un facilitador de esa mejora de la salud de nuestros pacientes, utilizando todas sus herramientas, todos sus conocimientos, habilidades, destrezas y hacerlo con toda la pasión posible, hacerlo con todo su corazón, con toda su mente, hacerlo a plenitud, al 100%. Ese es el mensaje que yo trato de transmitir y trato de conducirme de esa manera con mis pacientes. Y en esta época de pandemia, doctor, de COVID-19, ¿qué es lo que tú quisieras transmitir a las personas que nos están viendo? Yo diría tres mensajes principales. El primero de ellos sería relacionado con la plena conciencia de que nosotros debemos de asumir un papel de gran responsabilidad social. Veo con tristeza, con decepción, que mucha gente, incluso que niega la existencia del virus. El virus existe, es un problema de salud, es un problema mundial, es una pandemia. Entonces hay que empezar por aceptar su existencia y saber que nosotros tenemos un rol fundamental, que no es suficiente lo que hagan las autoridades, los médicos,
los doctores, las doctoras, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal de salud, si uno no cumple lo esencial, usar el cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de las manos. Hay gente que ha, negado la existencia del problema, o bien si lo aceptan, pues lo ven como algo que no tiene máxima importancia. Otro mensaje indudablemente sería en el sentido de que es una pandemia que va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin y simplemente tenemos que hacer todo lo posible para continuar bien nosotros y nuestras familias hasta que llegue el fin de la pandemia. La humanidad ha sufrido más de 20 pandemias y se estima que en promedio cada 100 años hay una pandemia. Afortunadamente nos toca en el 2020 con una tecnología muy avanzada, con antibióticos que no había, por ejemplo, en la pandemia de 1918-1920 de la gripe española. No había antibióticos, no había ventiladores, no existía la dexametasona, la cortisona, que está ayudando a salvar muchas vidas, la dexametasona, de pacientes con afectación pulmonar. Entonces, esta pandemia nos toca en un momento de la vida en el cual la medicina ha avanzado grandemente. Ya la vacuna es inminente que en los próximos 6 meses esté disponible la vacuna. Todo eso debe representar una esperanza de que la pandemia va a terminar un día y que obviamente cuando termine, claro que deberíamos de tener suficiente memoria para recordar lo que estamos viviendo ahorita. Y el tercer mensaje alineado con el segundo es justamente que cuando llegue ese momento del fin de la pandemia, el aprendizaje que nos haya dejado nos promueva a ser mejores personas en todos los sentidos. Es lo que yo trataba de decir en el caso del currículum del alma, en el sentido de que seamos solidarios no solamente en tiempos de crisis, sino también en los tiempos en los cuales no hay crisis, seamos solidarios con los demás seres humanos, con los demás congéneres, y que continuemos promoviendo la cultura de la prevención, la cultura del diagnóstico temprano y un estilo de vida saludable. Hace 2500 años, Hipócrates decía que la mayor parte de las enfermedades del ser humano entran por la boca. Y 2500 años después, creo que el doctor Hipócrates no se equivocó. O sea, vemos la otra gran pandemia. Recuerdo la pandemia del 2009, de la influenza H1N1. Yo conversaba con amigos que la verdadera pandemia no era la de ese virus y probablemente tampoco es la de este virus. Lo es, indudablemente. Pero el trasfondo es la pandemia derivada de que 70% de los mexicanos tienen sobrepeso, tienen obesidad y que tienen por añadidura un riesgo muy alto de diabetes y de hipertensión y que desafortunadamente todo eso se genera a través de malos hábitos de nutrición, de sedentarismo, lo que he venido insistentemente señalando. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos memoria y que seamos mejores personas y que tengamos más conciencia de que mucho de nuestra salud está, como tú lo decías correctamente, Lorena, está en nuestras manos. Gracias, doctor Dionisio, por esta primera emisión donde hablamos ampliamente de lo que son las enfermedades autoinmunes. Con todo gusto, ha sido un privilegio para mí.